Clínica de Oftalmología San Diego. La doctora Ana María Londoño es médica dermatóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tenemos el placer de tenerla en la Clínica de Oftalmología San Diego. También trabaja en Pielísima de Mall del Este y en UMI Marinilla. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Bienvenidos a todos. Adelante. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. De antemano agradezco la oportunidad y la invitación para presentar esta charla. La idea es hablarles un poquito de los procedimientos que hacemos en dermatología para rejuvenecer los párpados. Entonces, por eso le di a la charla el nombre de rejuvenecimiento no quirúrgico de párpados, tratamientos en dermatología. Bueno, entonces vamos a empezar. Ahí ya ven todos la pantalla completa. Estamos viendo súper bien. Muchas gracias, doctora. Listo, entonces empecemos. Bueno, entonces la zona de los párpados es una de las zonas del cuerpo que presenta los signos de envejecimiento de forma muy temprana, casi que desde la tercera década de la vida. Y esto es porque hay ciertas características que predisponen a los párpados a esto, como por ejemplo, es una piel muy delgada, un tejido celular subcutáneo muy delgado, hablamos de menos de 0.5 milímetros, a veces 0.2 milímetros, también tiene menos glándulas sebáceas, es una zona fotoexpuesta, y eso hace que se generen fácilmente tratamientos, alteraciones como discromías, cambios en la textura y en la calidad de la piel, y se pierde el tono y la elasticidad. Normalmente el párpado superior empieza a tener como un descolgamiento que a veces altera mucho incluso como la calidad visual, y el párpado inferior empieza a tener muchos cambios en la calidad de la piel, arrugas finas, bolsas. Esto finalmente hace que todos tengamos una apariencia como de fatiga, o da una apariencia de tristeza, o a veces hasta enojados, que definitivamente no queremos. Bueno, el envejecimiento del párpado tiene muchos fenómenos, digamos que de adentro hacia afuera ocurren cambios en todos los tejidos. Primero hay un colapso de las estructuras óseas del reborde orbitario de la zona media de la cara, y todo este remodelamiento hace que se pierda proyección. También hay muchos cambios en los cojinetes grasos, tanto superficiales como profundos, que generan a veces pseudotosis. Algunos se hipertrofian, otros se hipotrofian y se desplazan un poquito. Y definitivamente hay muchos factores que influencian este proceso de envejecimiento. Muchos son internos, y eso es lo que llamamos el cronoenvejecimiento, todo lo que se relaciona con la genética y las hormonas. Y también están los factores externos, ese es el envejecimiento extrínseco o el fotoenvejecimiento, que tiene que ver con la radiación ultravioleta, el tabaquismo, que genera mucho daño oxidativo, factores ambientales, la polución, enfermedades inflamatorias, alergias. Los pacientes alérgicos tienen muchos cambios pigmentarios en esta zona, estilo de vida y nutrición, y de hecho se ha visto diferencias histológicamente cuando hablamos de uno o de otro. Al hablar de cronoenvejecimiento, la piel tiene pérdida de fibras de colágeno, se va degradando poco a poco, y también menos fibras elásticas, hay atrofia y deshidratación. Y cuando ya es una piel con factores externos, extrínsecos, que está envejecida por eso, entonces vemos ya cambios de elastosis solar, fibras elásticas anormales y muchas células inflamatorias. Entonces realmente tenemos muchas opciones y también muchas necesidades. Hay muchos tipos como de ojeras, por decirlo así. Por un lado tenemos los párpados que son hundidos, por otro lado tenemos los párpados que son pigmentados, o los párpados que son arrugaditos. Entonces para cada cosa tenemos diferentes tratamientos. Cuando queremos mejorar la calidad de la piel, usamos los tópicos, ¿cierto? Contorno de ojos es como lo básico. No voy a hablar de eso porque realmente ameritaría una charla aparte. También podemos hablar de peelings, y de eso sí voy a mencionar algunas cositas. Cuando queremos mejorar la hidratación de esta zona, podemos usar mesoterapia. Cuando nos dirigimos a las líneas de expresión, a esas arruguitas,
usamos toxina botulínica o también podemos usar láser de rejuvenecimiento o microagujas. Cuando queremos generar un efecto de tensado, hacer un lifting ahí en esa zona, podemos utilizar radiofrecuencia o el ultrasonido microfocalizado. Cuando hay pérdida de volumen ácido hialurónico y cuando hay dermatochalasis, podemos usar una técnica a base de exéresis de plasma. Entonces vamos a empezar a hablar de estas. Empecemos con los peelings, ¿cierto? Los peelings son sustancias químicas aplicadas a la piel en un protocolo específico que buscan generar exfoliación, queratocoagulación y hacer que se renueve mucho ese estrato córneo. Los peelings tenemos de 3 tipos, superficiales, medios o profundos. Esto depende de hacia qué parte de la piel van a penetrar, pues como el grado de profundidad. Tenemos ahí pues una lista grande, muchos depende también no solo del tipo de peeling, sino también de la concentración. Un ácido tricloracético hasta el 35% es superficial, los superficiales llegan solamente hasta la epidermis y de pronto generan algo de inflamación en la dermis superior. Un ATA hasta el 50% es medio, los medios generan, pues llegan hasta la dermis papilar. Y una talla mayor al 50% o un fenol, por ejemplo, es profundo, llegan a la dermis reticular. Voy a hablar del ácido mandélico porque este, digamos, es como el que me parece más adecuado para los párpados, como el estándar, por decirlo así. El ácido mandélico es un alfa hidroxiácido débil, tiene alto peso molecular y de hecho, esto es lo que lo hace como apto para esta zona, porque cuando tiene alto peso molecular, entonces se demora un poquito más como en penetrar a la piel y hay menos riesgo de irritación. Se ha descrito que tiene efectos antimicrobianos y que por eso mismo puede ayudar en acné, y lo usamos también pues en acné, digamos, en la cara o en el tronco, y también nos ayuda para el fotoenvejecimiento y la pigmentación, también tiene un efecto despigmentante. Entonces es muy bueno para pieles sensibles como la piel de los párpados, que es una piel que ya mencionamos como todas sus características, y se puede usar en fototipos altos. Entonces por eso tiene muchas bondades y por eso al hablar de párpados pensar siempre en ácido mandélico. Bueno, la imagen que está ahí es porque el ácido mandélico pues se obtiene de la deshidratación de las almendras. Entonces, pues les traigo acá uno de los protocolos que se usan frecuentemente en esta zona. Esto es un peeling de Sesderma. Sesderma es un laboratorio español que tiene muchos productos realmente muy buenos. Este, por ejemplo, entonces es a base de ácido mandélico al 20%, y también está combinado con otros 2 ácidos, el ácido tioglicólico al 5% y el ácido fítico al 2.5%, que todos también son peelings superficiales. Ellos tienen un protocolo especial con otras sustancias, finalmente se sella con retinol, y se recomiendan siempre hacer más o menos 3 sesiones cada 20 a 30 días, realmente no arde, los signos pues, inflamatorios locales que se generan son muy leves. Yo por aquí les traje 2 artículos sobre, pues de hecho hay solamente 2 en PubMed cuando uno pone la palabra blefaropeeling, y este es el primer artículo en 2008, un grupo de dermatólogos de Brasil, de hecho ellos acuñaron el término, para rejuvenecer los párpados mediante peeling. Entonces ellos aquí proponen, en un estudio como de 10 mujeres, usan 3 peelings diferentes en la zona de los párpados. La fórmula de Baker Gordon, que eso es un peeling profundo, como les dije, es también a base de fenol al 88% y tiene otras cositas. Ese se puso, como ven aquí en la imagen A, se puso en la zona donde más, digamos, arruguitas tenían las pacientes. Luego, de forma más adyacente en toda la zona periocular, se aplicó el fenol al 88% y en el resto de la cara se aplicó el ácido tricloracético al 35%. Ellos aquí muestran pues como evidencias mediante fotografías tomadas a los 3 meses y realmente pues los resultados son satisfactorios. Ahora, unos 10 años después, otro grupo de dermatólogos hablan del micropunch blefaropeeling y de hecho pues ellos sacan este artículo comparándolo con blefaroplastia. Entonces
en un grupo de mujeres, dividieron la mitad para hacer esta técnica de micropunch con blefaropeeling y la otra mitad con blefaroplastia. Utilizaron fenol al 89%. ¿Y en qué consiste este peeling? Entonces, bueno, como digamos estamos utilizando fenol, el fenol tiene una característica que no sé si las clases las había mencionado, y es que es cardiotóxico, entonces hay que tener monitorización cardíaca de los pacientes. A estos pacientes se les hizo una sedación, y pues se limpió muy bien el área con acetona. De hecho, se puso un poquito de anestesia tópica, de lidocaína con epinefrina, y se aplicó el fenol al 89% en los párpados superiores. Y luego, con una tijera iris, se hicieron, como ven ahí en las fotos, múltiples cortes entre 3 a 5 milímetros de ancho. La profundidad ellos no la especifican, simplemente dicen que de acuerdo al grosor de cada párpado, ellos pues se iban hasta la dermis superficial o la dermis profunda. Y se hizo monitorización cardíaca pues a los pacientes porque estamos usando fenol, que es un peeling profundo. Aquí, por ejemplo, entonces quise ponerles, ellos también hicieron como la evaluación con fotografías. En estas de arriba vemos los resultados con el micropunch blefaropeeling, y aquí en estas foticos de abajo con la blefaroplastia. Realmente los resultados son pues muy satisfactorios. Lo que pasa es que también considero que es invasivo, pues, o al menos algo ablativo. Pero realmente los efectos adversos que ellos reportan, algo de cambios pigmentarios, pero ninguno quedaron en cicatrices, y pues la satisfacción de los pacientes fue muy alta. Entonces aquí les cuento otra técnica que realmente es muy nueva. Yo que sepa, aquí pues en la ciudad, el doctor Ernesto Peña es un dermatólogo que, pues, que se ha atrevido a hacer como esta técnica y ha tenido buenos resultados. Bueno, vamos a pasar a hablar de mesoterapia. Yo les había hablado de mesoterapia cuando queremos es básicamente hidratar el párpado, cuando tenemos un párpado que es como marchito, pues por decirlo así, ¿cierto? Entonces acá les voy a hablar de un cóctel de múltiples vitaminas, aminoácidos, minerales, coenzimas, ácidos nucleicos, agentes reductores y de ácido hialurónico que se llama NSTF 135. Esto es patentado por los laboratorios Filorga, y ellos pues son, digamos, pioneros en mesoterapia, pero estos protocolos específicamente es para rejuvenecimiento de párpados, de RTI, y pues con todos estos componentes que ellos mencionan y con todas las bondades que tienen, ayudan mucho a hidratar esa zona, a acelerar muchos procesos catabólicos, estimulan a la célula, la síntesis de ADN y proteínas. Entonces realmente sirve como para revitalizar mucho esos párpados que uno ve como apagados, como un poquito secos, con arrugas muy finas, es como para revitalizar. Entonces esto es un tratamiento muy bueno cuando tenemos un párpado con estas características. El protocolo entonces es hacer múltiples inyecciones en la dermis superficial con una aguja fina. Puede ser una aguja de insulina, pero ellos de hecho venden sus propias agujas que se llaman Nanosoft, que son de calibre 36, de 6 milímetros. Son unas agujitas que tienen como una curva como en la punta, y casi que uno, más o menos para que me entiendan, las inyecta como cuchareando la zona. Normalmente se ponen .75 cc por sesión y se hacen sesiones semanales o quincenales. Y en total se recomienda un tratamiento completo de 4 sesiones, alcanza un vial en total para todas ellas, con 4 agujitas pues, que se usan una en cada sesión. Esta mesoterapia, digamos que pues este suerito también no solo se puede aplicar como mesoterapia, sino también con microagujas, que ya más adelante les voy a hablar un poquito de eso. Entonces más o menos así es como es el procedimiento, así sale el paciente inmediatamente después del procedimiento. Estos pequeños jaboncitos y este eritema desaparece en un día. Bueno, y esto es otra mesoterapia que recientemente vi, de un laboratorio que se llama ABG, es norteamericano,
y este es un complejo de péptidos que mejoran mucho la circulación, la microcirculación arterial y linfática, también aumenta mucho la producción de colágeno de elastina, pero favorecen mucho la lipomodificación, entonces defienden mucho como para la mejoría de las bolsitas pues, de grasa y obviamente también la calidad de la piel. Cada vial viene con un ml y alcanza para los 2 párpados, y normalmente también se recomiendan 6 sesiones. Esto pues es algo muy nuevo, pero también se los quería como mostrar, porque de hecho hay muchas opciones de mesoterapia, incluso uno puede hacer plasma de rico en plaquetas ahí en la zona. Bueno, vamos a hablar del láser, ¿cierto? Ya pasamos aquí como cuando queremos enfocarnos sobre todo en ese párpado que está con arruguitas. El láser, digamos que tiene un concepto fundamental que es la fototermolisis selectiva, y esto es que él tiene la capacidad de dirigirse específicamente a una diana en el tejido, y esto se llama cromóforo. El cromóforo es la sustancia que recibe pues como el rayo de luz. Hay diferentes cromóforos en la piel. Cuando el cromóforo es el agua tanto intra como extracelular, utilizamos diferentes tipos de láser, que es como lo que uno conoce como el láser de rejuvenecimiento. Tenemos un láser CO2 de 10.600 nanómetros, el láser Erbium YAG de 2.940 y el Erbium vidrio de 1540. Cuando el cromóforo es la melanina y cuando tenemos entonces párpados que están pigmentados, ya sea una hiperpigmentación posinflamatoria o muy genética, entonces tenemos que usar otro tipo de láser. Estos son con tecnología Q-Switch, y Q-Switch quiere decir que la entrega de la energía se da en nanosegundos, menos de microsegundos. Y esto es porque se necesita asegurar un tiempo de relajación térmica que sea menor a la melanina, que es muy cortico. El tiempo de relajación térmica es el tiempo que demora el tejido en perder el calor que adquirió con el láser. Entonces tenemos el NJAK Q-Switch 532 de 1064, una alexandrita de 755 y un Rubicus Switch 694. Cuando ya vemos que la pigmentación no es por melanina, sino por hemoglobina, ¿cierto? Una pigmentación hemosiderótica, ya tenemos que usar otro tipo de láser donde el cromóforo es la hemoglobina, como un NDJAK 1064. Por aquí les puse un datico de luz pulsada intensa. Realmente la luz pulsada intensa no es un láser. ¿Por qué no es un láser? Porque el rayo de luz no, digamos que no es colimado, ni coherente, ni monocromático. Quiere decir que todas las longitudes de onda son diferentes y van como por diferentes lados, y eso de hecho pues es como una ventaja, entre comillas, porque podemos dirigirnos a diferentes objetivos en la piel. La luz pulsada nos sirve como rejuvenecimiento o también para lesiones vasculares o para lesiones pigmentadas. Los estudios en párpados han demostrado que solo mejora la elasticidad. O sea, no se le puede poner como el filtro para lesiones, pues, para melanina ni para hemoglobina, porque los resultados son muy pobres. Si queremos usar luz pulsada en párpados, vamos a dirigirnos para digamos, para mejorar la elasticidad, mejorar la calidad y la textura de la piel. Otro concepto importante del láser que les quiero comentar es el láser fraccionado. Digamos que es un refinamiento que consiste en que se entrega pues, el rayo de luz a través de columnas microscópicas de daño térmico. Y esto hace que estén rodeadas por tejido sano y que la repitelización y el tiempo digamos, de recuperación en los pacientes sea mucho más rápido, menos riesgo de efectos adversos comparado con un láser no fraccionado. Y a su vez, ese láser fraccionado puede ser ablativo, ¿no? Como lo ven en la imagen. Entonces, en el ablativo vemos que se hace un daño de vaporización desde la epidermis. Obviamente ahí la recuperación con un ablativo no va a ser, pues va a ser mucho más lenta que con un ablativo. Entonces, el láser lo que hace es que es una injuria térmica que causa mucha destrucción tisular y respuesta inflamatoria e induce una respuesta de cicatrización de heridas, por lo que se reestructura el colágeno y por esto nos sirve como rejuvenecimiento. Bueno, esta es una imagen donde pueden ver la diferencia de un láser convencional a la tecnología fraccionada, pues que es la que ahora usamos. Entonces acá les traigo un estudio donde se evalúa un láser CO2 ablativo fraccionado en 25 pacientes con previa anestesia tópica. Ahí están pues los parámetros del láser que usaron, y se hicieron 2 a 3 sesiones cada 6 a 8 semanas. Por aquí están los resultados. Ellos midieron 4 cosas: la textura, la laxitud, las arrugas y una mejoría global.
y realmente en todos hubo una mejoría significativa de más del 60%. En lo que pues realmente la mejoría global fue un 65.7% y eso realmente muy bueno, y en las imágenes lo podemos notar. Realmente para mí el láser, sobre todo el láser CO2, me parece que tiene muy buenos resultados en rejuvenecimiento de párpados, para disminuir esas arruguitas, para mejorar mucho la calidad de la piel. Es una muy, muy buena opción. Y por aquí también les traigo un artículo ya hablando de un láser Q-switch en el JAR 1064, que como les dije, que el cromóforo es la melanina y es cuando tenemos es una ojera pigmentada. Esto fue un estudio en 30 mujeres chinas. Se hicieron 8 sesiones, cada 3 a 4, ahí me equivoqué, es cada 3 a 4 semanas, y se hicieron 2 fases en cada sesión. Aquí les pongo una imagen también para entender qué es un láser Q-switch, en donde la entrega de la energía se da de forma muy rápida, hablamos de nanosegundos. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, los resultados a las 4 semanas después de haber hecho todas las sesiones, las 8, y 6 meses después, que el efecto persiste. Aquí me parece, pues, personalmente, creo que el efecto es un poco más sutil, pero pienso que es una buena herramienta, al menos de forma complementaria. Ellos, para objetivizar un poquito los resultados, además de las fotos, también hicieron unos índice de melanina y eritema, y vieron que definitivamente sí había una disminución de estos en el tiempo, pues al finalizar el tratamiento. Hablemos un poquito de toxina. La toxina también nos ayuda mucho para revitalizar esta zona y hacer un bloqueo para mejorar estas arruguitas y prevenir. Sabemos que la toxina botulínica viene del Clostridium botulinum y hace una denervación química temporal, generando debilidad o parálisis parcial del músculo estriado. Su primera aprobación, de hecho, para uso pues, médico fue en el 2002 para líneas glavelares, luego en el 2013 para líneas cansales laterales y en el 2017 para líneas frontales. Aquí les puse como un resumen grande de las diferentes toxinas, al menos más comunes en el mercado. Tenemos el Botox de Allergan, que es una botulina tipo A, el Magnum de Abbott, también tenemos el Dysport, y tenemos el Xeomin, que es de Merck. Digamos que la ventaja que tiene el Xeomin es que no se une a proteínas, y esto de pronto lo defienden mucho para evitar la formación de anticuerpos. Entonces realmente, pues ahí en la imagen puse unos puntos, eso es muy general y obviamente depende mucho de cada paciente, pero más o menos esos son los puntos que intentamos bloquear para todo el tercio superior de la cara. Entonces sabemos que en el Procerus, que es un depresor de las cejas, usamos más o menos entre 4 a 10 unidades. En la cabeza de los corrugadores nos vamos muy profundo y más o menos también entre 4 a 10 unidades. Y en la cola de los corrugadores muy superficial, entre 1 y 3. Los hombres normalmente se llevan más unidades que las mujeres. En el frontal, que es el único elevador de las cejas, también hacemos inyecciones superficiales entre 1 a 3 unidades en cada punto. Y ojalá por debajo de la línea de convergencia, que es más o menos la segunda arruguita que uno ve de arriba abajo desde la línea de implantación. Y a nivel periocular también más o menos pone entre 3 o 4 puntos a 2 centímetros más o menos del canto externo o a 1 centímetro por fuera del reborde orbitario. Pone más o menos entre 3 o 4 unidades en cada uno y a 1 centímetro entre sí. Entonces realmente el manejo, pues el resultado es muy bonito, yo creo que todos lo hemos visto. Mejora y suaviza líneas de expresión, también nos ayuda a la apertura palpebral, que es un signo muy, muy importante también, hace que los ojos se vean más abiertos, como más pícaros, por decirlo así, pero sobre todo es un efecto preventivo, entonces eso también es un mensaje, porque mientras más temprano se haga es mucho mejor. Aquí, por ejemplo, les traigo un estudio de los carruthers, que son como los primeros en la toxina. Ellos pues han estudiado mucho al respecto, tratando de definir puntos de aplicación y dosis. Entonces, en este estudio ellos aplican en un ojo solamente 2 unidades, debajo de, pues a 3 milímetros del margen ciliar en toda la línea medio pupilar, pues ahí en el músculo orbicular o por encimita. Y en el otro ojo pusieron, además de eso, 12 unidades a nivel periocular. Entonces ellos ahí evaluaron la apertura palpebral y definitivamente es mucho mayor
cuando lo hacemos no solo ahí debajo en el párpado inferior, sino también en la zona periocular. Ellos hablan de que un aumento de 1.3 milímetros con la mirada en reposo y de 1.6 milímetros en sonrisa completa. Y más o menos se gastan, o sea, 2 unidades en párpado inferior es es como lo adecuado, hasta 4, pero esas 2 adicionales se pueden poner después, no en ese mismo momento. Ellos hicieron estudios incluso hasta con 8 y definitivamente vieron que ya habían efectos adversos que pues eran muy desfavorables. Hablemos un poquito de las microagujas. Las microagujas o también la terapia de inducción percutánea del colágeno. Es una terapia en donde se hace penetración a la piel con múltiples agujas a una profundidad determinada, formando unos poritos transitorios en la epidermis y en la dermis superficial, y se generan unos microcanales temporales a la microcirculación dérmica entre 25 a 2000 micras. Entonces, este microtrauma, que es controlado, fractura los haces de colágeno, por esto se remodelan, y también es un estímulo mecánico que induce una respuesta de reparación de heridas. Entonces hay inflamación, hay proliferación, hay remodelamiento del colágeno y se liberan un montón de factores de crecimiento que hacen que haya, digamos, un rejuvenecimiento importante. También hablan de que no solo el estímulo mecánico de las agujas funciona, sino que también la proximidad de la microaguja a las membranas celulares activa el potencial de membrana y hace que esa célula se potencie al 100%. Entonces antes teníamos, digamos, dispositivos que eran manuales, pero ahora ya hemos evolucionado a dispositivos automatizados, la microfunción eléctrica, como el Dermapen y el Nanopore. Y pues nos ha mejorado muchas cosas porque, digamos, controla más la presión que se hace sobre la piel, se controla más la profundidad a la que llegan las microagujas, mientras una agujita de un dermarrole le entra más o menos en unos 45 grados, con un dispositivo automatizado entra a 90 grados. Y este, que es un dispositivo patentado por el laboratorio CESDERMA, es el Nanopore, está compuesto por agujas de titanio desechables, eso también para eliminar un poco la alergia al níquel. Hacen más o menos entre 50 y 150 pulsaciones por segundo a una profundidad que uno ajusta, que puede ir de 0.25 milímetros a 1.5 milímetros. Y tienen agujas punticas tanto de 6 agujas como de 10 agujas, entonces se llega a hacer entre 900 hasta 1500 microcanales por segundo. Hay un protocolo muy bueno de Nanopore, específicamente hablando para bolsas y ojeras. Ellos cuentan con muchos factores de crecimiento de vitaminas liposomadas que penetran muy bien y actúan específicamente en la célula diana, y pues tienen protocolos para todo, para estrías, para arrugas, para cicatrices. Este para bolsas y ojeras lo hacen con 3 factores de crecimiento. El primero tiene varios despigmentantes como tranexámico, alfarbutina y N-butilresorcinol. El lactiferrin para hiperpigmentación inhibe daño oxidativo y es un quelante de hierro, entonces esto es muy bueno para pigmentaciones hemosideróticas. Y la solución básica se usa en todos los protocolos: hidrata, restaura la barrera, induce síntesis de colágeno. Ellos también siempre sellan todos sus tratamientos con retinol. Y normalmente entonces la profundidad de la aguja que ellos recomiendan es de 0.25 milímetros, o sea, es lo menor que se puede, pues, como programar el equipo. Y siempre se recomiendan mínimo 3 sesiones que se hacen mensuales o cada 2 meses. Les quise traer estos 2 estudios adicionales, que son los que uno encuentra como pues en la literatura para rejuvenecimiento de párpados con microagujas. Uno en el 2015, donde usaron un dermaroller a 1 milímetro de profundidad. Realmente es una profundidad importante, pero pues los resultados que se ven aquí en estas fotos, después de 3 meses de tratamiento con 6 sesiones, pues son muy satisfactorios. En realidad pues, se suavizan mucho esas arrugas, se mejora mucho la calidad de la piel. Y otro en el 2016, que usaron ya un dispositivo automatizado, un Dermapel, hacen también profundidades de 0.5 milímetros, pero además le adicionaron ácido tricloracético al 10%, también para un párpado que además pues como de arrugadito era un poco pigmentado. Con 4 sesiones los resultados también pues son muy bonitos. Pero entonces en la literatura realmente vemos profundidades mucho más altas. Uno tiene que cuidarse mucho de pronto no hacer hiperpigmentación postinflamatoria, aunque las microagujas uno casi no ve eso, uno de pronto lo ve más con el láser. Entonces esa, digamos, es una ventaja de microagujas, por ejemplo,
cuando lo compara con un láser, donde tiene que escoger muy bien el fototipo del paciente. Hablemos de radiofrecuencia. La radiofrecuencia la usamos hace mucho tiempo en medicina para cauterizar vasos sanguíneos, y realmente digamos que se define como una corriente eléctrica de alta frecuencia, que pues las ondas están en el mismo como nivel de las ondas de radio, por eso se llama radiofrecuencia, más o menos entre frecuencias de 0.3 a 10 MHz, y lo que hace es generar un campo eléctrico que llega a un tejido y hace un calentamiento, lo mismo pues que hace un láser. ¿Cómo funciona? Entonces, la energía eléctrica de la radiofrecuencia entra a la piel y se convierte en energía térmica por la resistencia que encuentra pues a su paso en el tejido. Entonces aquí no hay fototermolisis selectiva, o sea, no es que ella vaya a dirigirse a un cromóforo como lo hace un láser, sino que es un efecto meramente electrotérmico. Y con las temperaturas que se logran, se llega al umbral de naturalización del colágeno, que es más o menos 65 grados centígrados, y es lo mismo, se induce una respuesta de cicatrización de heridas. O sea, toda la fisiología, pues como esto es lo mismo, el láser, la radiofrecuencia, o posteriormente el ultrasonido microfocalizado que les voy a mostrar, ellos digamos que se valen de la respuesta fisiológica de reparación que tiene el cuerpo después de hacer una injuria térmica o mecánica para que el cuerpo repare. Desde las 10 semanas de la radiofrecuencia tenemos neocolagénesis, y normalmente todo el proceso, pues como ver los resultados completos, lo vemos a los 4 o a los 6 meses. Hay 3 tipos de radiofrecuencia: monopolar, bipolar o multipolar. En la monopolar tenemos solo un electrodo con el polo a tierra. Aquí la energía, digamos que llega más profundo, pasa a través de todo el cuerpo del paciente hasta llegar a ese polo a tierra. Entonces, digamos que no es tan controlable. Diferente a la bipolar, que tiene 2 electrodos, la energía pues va de un electrodo al otro, el negativo y el positivo, entonces vemos que no es tan profunda como la monopolar, pero pues digamos que utiliza menos energía y a veces necesitamos también llegar a más profundidad, pero eso también tiene ciertos beneficios con la bipolar, que usa menos energía y se puede combinar como con otros refinamientos para mejorar aún y potenciar los resultados. Y la multipolar tiene 3 o más electrodos. Esta tiene como una profundidad de penetración como muy intermedia entre la monopolar y la bipolar, y también tiene pues como otros refinamientos que más adelante les mencionaré rápidamente. Entonces, la radiofrecuencia monopolar, que fue la primera pues, que empezó a usar, de hecho fue la primera aprobada por la FDA, digamos que tiene 2 formas de entrega de la energía, un modo estático y un modo continuo. Aquí les muestro uno de los equipos pues, más conocidos, que se llama el Exilis, que es radiofrecuencia bipolar continua. De hecho, tiene aprobación por eso en el 2002 para las redes perioculares, 2 años después para toda la cara, y en el 2006 ya para contorno corporal. Aquí vemos una imagen pues, donde vemos la diferencia después de solo una sesión de Exilis, y realmente los resultados son muy bonitos. Obviamente siempre vamos a requerir por lo menos 2 o 3 sesiones separadas de 15 o 20 días. Ahora, hablando un poquito de la radiofrecuencia bipolar, entonces como les decía, esta tiene menos profundidad y por eso se le han hecho varios refinamientos. Uno de esos es que es fraccionada con microagujas. Entonces, las microagujas se comportan como unos electrodos a través de los que se entrega la energía de radiofrecuencia a la piel. Entonces, tenemos tanto el estímulo de la microaguja, que es mecánico, como la radiofrecuencia. Y estas microagujas pueden ser insuladas o no insuladas. Las que son insuladas tienen como un recubrimiento, que es como una silicona. Entonces, la energía de la radiofrecuencia solo se entrega en la punta de la aguja, como vemos en la imagen. Cuando no, pues no están insuladas, la energía de radiofrecuencia se entrega a lo largo de toda la aguja, o sea, todo el electrodo es como el puente para que entre la energía al cuerpo. Y de esto les voy a mostrar uno de los equipos pues, que también es muy usado aquí pues, como en la ciudad, que es el Intensis de Endimed. Usa radiofrecuencia bipolar con agujas no insuladas, con 25 microagujas en la punta, que son enchapadas en oro. Normalmente uno usa una punta y esta tiene disparos que dan para 2 a 3 sesiones, pues, hablando de un rejuvenecimiento como de toda la cara, o sea que para los párpados se podrían repartir como en más sesiones, aunque hay que tener en cuenta no dejar abierta como la punta porque es de uso personal, solo para cada paciente, no dejarla por mucho tiempo. Bueno, y la radiofrecuencia multipolar es la última que les hablé. Esta, digamos que
como les dije, tiene otros refinamientos como los campos electromagnéticos pulsados, que simplemente es como una energía eléctrica adicional que se entrega a la célula para activarla más. Esta realmente tiene más usos corporales, pero se ha usado también en párpados. Aquí vemos un antes y un después con 3 sesiones de Venus Legacy. Realmente también los resultados son muy bonitos, se tolera súper bien porque solo se siente un calor que es muy suave, y el eritema digamos que se desaparece el mismo día del procedimiento. Con la radiofrecuencia tenemos que tener en cuenta entonces que puede haber edema eritema. Se han descrito quemaduras de primer y segundo grado, cicatrices, atrofia grasa, costras y erupciones acneiformes. Esto es muy raro, realmente eritema edema es lo más común. Incluso se ha informado parálisis mandibular cuando se hace pues como para papá, entumecimiento transitorio a lo largo de trayectos nerviosos e inflamación del platillo, pero bueno, son menos del 3%. Y siempre ya se recomienda hacer varios pases de baja energía que un pase de alta energía. Y las contraindicaciones, la radiofrecuencia no la podemos poner en personas con dispositivos electrónicos implantables, con implantes de metal, que tengan infecciones pues activas, embarazo, lactancia, o cualquier condición que altere la cicatrización. Sí se puede hacer en personas que hayan tenido pues alguna intervención quirúrgica, que tengan toxina o relleno. Lo que pasa es que no se puede hacer directamente en la zona donde hay relleno, no se recomienda. Pero entonces esto también pues para tenerlo en cuenta. Y sabemos que entonces los tratamientos con la radiofrecuencia pueden ser semanales o mensuales. Se hace con buena cantidad de gel de acoplamiento, se limpia muy bien la piel, siempre profilaxis antiviral sea antecedente de herpes oral. Anestesia tópica no se recomienda pues sedar al paciente o poner pues como medicamentos fuertes, porque el paciente también te va diciendo como qué calor va sintiendo para evitar precisamente las quemaduras. Y siempre es muy importante inspeccionar la integridad de la pieza de mano, de la punta, porque esto es lo que más se ha asociado a los efectos adversos que se pudiera presentar. Y esto es un artículo que les traigo que hace comparación de un láser diodo que es no ablativo y es fraccionado, con radiofrecuencia y con luz pulsada intensa. Entonces dividieron a los pacientes en 3 grupos. A cada uno de estos se le dio esos tratamientos, y ellos hicieron, para evaluar como el resultado, con un mexámetro y cutómetro, pues la medición como de la melanina, la hemoglobina y la elasticidad, para utilizar un poquito esto. Se hicieron 5 sesiones cada 15 días de cada uno. Los resultados, pues acá vemos un paciente de cada uno de los grupos en general, y lo que ellos dicen es que, bueno, en todos hubo mejoría de la elasticidad, y con el láser y la radiofrecuencia hubo además mejoría de los índices de melanina y hemoglobina, no con la luz pulsada intensa, que ya se los había mencionado. Pero realmente los mejores resultados, comparando la radiofrecuencia bipolar y la luz pulsada, es con el láser. Y este es un láser no ablativo. Es el de mayor impacto en los 3 parámetros que se midieron, sobre todo a nivel de la elasticidad. Hablemos un poquito de exéresis de plasma. Exéresis de plasma es digamos, un tratamiento que hace poco salió, digamos, al mercado. Se basa en el uso del plasma, que es el cuarto estado fundamental de la materia. Es un gas parcialmente ionizado, o sea, hay partículas cargadas eléctricamente dentro de él. Digamos que pues Plexer es como una de las marcas, pero hay muchos en el mercado, el Plasmapen y bueno, muchos otros que de pronto ustedes conocen más, que se basa en ionizar gases atmosféricos para causar sublimación de tejidos. Básicamente, entonces, esto es cómo funciona un equipo de estos. Es un dispositivo manual, inalámbrico, que tiene un generador de plasma en su interior, y a través de la formación de un arco eléctrico por la diferencia de voltaje entre el dispositivo y la piel del paciente genera ionización del gas en ese espacio, y ellos hablan siempre del término sublimación de queratinocitos. Solo es a nivel de la epidermis, ¿cierto? Hacen que el queratinocito se convierta de un estado sólido a gas, entonces hace como una descamación. O sea, hace una exfoliación de ese queratinocito, de ese corneocito. No hay nada de daño térmico, acá no hay nada de calor, ni tampoco es electricidad. Que he publicado con Plexer realmente varios estudios que se concentran mucho pues como en la zona periocular, pero también pues en la cara,
y la mayoría de estudios es en dermochalasis. Hablan de que esto es como la blefaroplastia no quirúrgica más famosa, por decirlo así, pero se usa como muchos tumores benignos de los párpados, incluso hablan de acné. Esto es un estudio con 10 pacientes, se les hizo 3 sesiones mensuales con el Plexer. Ahí en la fotico ven que en cada sesión se trató un tercio del párpado y un solo pase pues en cada sesión. Ellos con microscopía con focal de reflectancia midieron, eso es una técnica que tiene una alta resolución casi a nivel pues histológico, como lo ven ahí, en donde comparan como las fibras de colágeno antes y después de terminar los tratamientos y realmente pues evidencian que hay fibras de colágeno más numerosas, más fuertes, más visibles. Entonces los resultados realmente en estas fotos, como vemos, pues son muy satisfactorios. Pero tener en cuenta que esto sirve en dermatochalasis superior leve sin herniación grasa y sin blefaroptosis. Entonces lo que más defienden del Plexer es que es muy útil y muy ideal en pacientes que ya se les hizo una blefaroplastia y de pronto pues como que va haciendo falta algo, entonces ahí sería muy útil usarlo como manejo coadyuvante. Se hace con anestesia tópica, no se necesita protector ocular y se hace pues el disparo en las zonas de exceso sin contacto. Se hacen sesiones cada mes o cada 15 días. El edema y el eritema transitorio pues es como los efectos adversos reportados. Y tener en cuenta pues que no se puede hacer en personas con alteraciones en cicatrización o con infección activa. Hablan de que no se pueden haber tenido pues como tratamientos en esa zona en los últimos 6 meses. También les quiero contar un poquito del ultrasonido microfocalizado, que es el Ultherapy. El Ultherapy es un dispositivo que salió al mercado hace un tiempo que se basa en la tecnología del ultrasonido microfocalizado. El ultrasonido realmente lo usamos mucho como modalidad diagnóstica en medicina, pero también de forma terapéutica lo venimos haciendo recientemente. El ultrasonido son ondas sonoras con frecuencias mayores a 20 kHz que superan el límite de la audición humana. Tiene una gran diferencia con la radiofrecuencia pues que ya hablamos de ella, y es que la energía es muy convergente, muy enfocada, muy concentrada para ir a tejidos profundos sin afectar los superficiales, que muchas veces es el problema. Para que una radiofrecuencia, digamos, llegue a la profundidad que llega un ultrasonido, siempre se debe tener un sistema de enfriamiento. Entonces la energía acústica, que es muy, muy concentrada, genera una fricción molecular en los tejidos y eso se convierte en energía térmica. También hablamos de calor, como una radiofrecuencia, como un láser. Este calor genera una necrosis de coagulación en el tejido a través de zonas de lesión térmica o puntos de coagulación térmica, que son como esos poros invertidos que ven ahí en la imagen. Son muy pequeñas, bien definidas, entre 1 a 1.5 milímetros y son predecibles y pueden llegar incluso hasta el sistema musculoponeurótico superficial. Entonces, obviamente, como lo mismo que ya le expliqué en todas las tecnologías anteriores, se genera calor, se genera una injuria pues al colágeno, eso induce una respuesta de reparación de heridas con neocolagénesis y entonces aprovechamos como esa respuesta que tiene el cuerpo, ¿cierto? Aquí vemos todas estos puntos de coagulación térmica. A medida que aumenta la energía se van disipando un poquito, se vuelven ya como unos sofritos, pero vemos que realmente incluso con energías altas se pueden llegar a tejidos muy profundos y preservando tanto el tejido pues como adyacente como superficial. Esa es una gran ventaja del ultrasonido microfocalizado. Y tener en cuenta que hay un IFU, que es el ultrasonido focalizado de alta intensidad, que este se ha usado pues pero para hacer ablación de tumores y usa no solo un efecto térmico, sino también de cavitación. El ultrasonido microfocalizado no tiene tanta energía como el IFU, tiene pulsos más cortos, frecuencias más altas y no hay nada de cavitación, es un efecto solo térmico. Pero el Ultherapy, que les dije que se basaba en esta terapia, tiene una ventaja adicional y es que tiene visualización. Este es el único dispositivo que tiene esto. ¿Qué es la visualización? Es que hay una pantalla que nos muestra pues a través de una resolución pues como ecográfica en donde estamos ubicados, nos muestra todos los tejidos, la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, el hueso, y esto es para que nosotros estemos seguros de a dónde estamos entregando como el disparo, ¿cierto? El Ultera es el único dispositivo no quirúrgico probado por FDA para lifting facial. De hecho, su primera, pues la probaron por primera vez para un estiramiento de cejas en 2009, luego ya para cuello y mentón, y luego para zona del escote, pero realmente el Ultera, pues lo usamos en muchas otras partes. Ha ganado muchos premios de forma consecutiva como el mejor tratamiento no quirúrgico para lifting. Y este es el equipo, entonces tiene un computador, que es una pantalla táctil donde vimos entonces dónde estamos ubicados, tiene
la punta pues como la pieza de mano y tiene 3 transductores intercambiables, ahí están como las frecuencias a las que se usan y a dónde llega. Entonces el de 10 MHz llega a 1.5 milímetros, el de 7 MHz llega a 3 milímetros, esto es de mis profunda, y el de 4 MHz llega a 4.5 milímetros. Aquí vemos entonces lo que les acabo de mencionar, entonces vemos que hay una relación inversa entre la longitud de onda y la profundidad. A mayor longitud de onda, menor profundidad. Y estos son los 3 niveles a los que trabajo Ultera 1.5, 3 y 4.5 milímetros. Entonces, la energía se entrega a través de estos puntos de coagulación térmica, que son como unas plantillitas que uno usa para marcar al paciente, y el transductor también las tiene como dibujadas. Son entre 17 a 22 por línea, están separadas entre sí a 1 a 1.5 milímetros, y cada línea es paralela entre sí, pero está separada más o menos a 3 milímetros. Como les digo, se usa en muchas partes para hacer ese listing, y ahí ven pues como dónde marcamos para hacerlo, digamos, en la zona periocular. Ahora se está usando mucho hacer como 2 disparos, uno en un plano profundo primero y el otro más superficial, y eso mejora mucho más los resultados. Como les dije, su primera indicación fue el lifting de cejas, entonces por eso pues no puedo dejar de mencionarlo en esta charla, pero lo usamos para muchas otras cosas, y de verdad que los resultados son súper bonitos, pero se tiene que explicar muy bien al paciente que con una sola sesión no es suficiente. Normalmente uno ve resultados con 3 sesiones, las sesiones se hacen cada año, y pues es un tratamiento que se cobra al paciente por líneas. Normalmente pues las líneas para más o menos la zona periocular son más o menos 180, y normalmente el precio para paciente por sesión es de más o menos 2,5 millones más la sedación. Entonces es un tratamiento que también de pronto es un poco costoso. Cuando por ejemplo lo hacemos en toda la cara, más o menos vale unos 7 millones de pesos. Pero realmente hay que decirle al paciente que con una sola sesión no va a ver los resultados. Entonces, aquí ven más o menos cómo es como la dinámica con el equipo. Se elige un transductor adecuado para la zona. Normalmente en los párpados usamos el de 10 y el de 7 MHz, que llegan a 1.5 y a 3 milímetros, ¿cierto? En mejilla o en cuello usamos el que llega a 4.5 milímetros. Se debe hacer muy buena asepsia, quitar todos los accesorios de metal, y se debe sedar al paciente. Esto duele mucho, entonces hay que sedar muy bien al paciente, no se tolera pues sin eso. Se tiene que hacer profilaxis antiviral si hay historia de herpes, también se hace con una buena cantidad de gel de acoplamiento, y pues cuando la hacemos en la zona de los párpados hay que evitar dirigirse por dentro del reborde orbital. Entonces se hacen sesiones cada año, cada 2 años, y normalmente pues dura entre media hora a 120 minutos para párpados. Con media hora pienso que estaría bien. Y este, de hecho, es el primer estudio en pacientes pues, en piel no cadavérica que hicieron con Ultera. Eran 36 pacientes, se hizo con el transductor de 7 MHz. Y aquí podemos ver que, pues, basado pues como en unos puntos de referencia anatómicos, una elevación de la altura de la ceja de 1.7 milímetros en promedio en más de 83% de los pacientes. Y realmente los efectos adversos más comunes son edema y eritema, pero es un tratamiento que tú lo puedes hacer y te puedes ir a trabajar después de eso. Este, por ejemplo, es una mujer de 41 años, 96 líneas, 3 meses después de una sesión. Realmente los resultados son bonitos, pero como les digo, siempre se deben hacer por lo menos 3 sesiones. Y los efectos adversos también son muy poco reportados, edema y eritema, a veces hay hematomas, equimosis, entumecimiento para especias transitorios y extracciones blancas o ronchas, que sobre todo se hacen con los transductores que son más superficiales, y de pronto porque no se acopla bien la pieza de mano. Lo más temido es hacer una neuropraxia. Se ha reportado más en la rama temporal y supraorbital del trigémino, y en la rama mandibular marginal, pues cuando la hacemos en papada. Ahí en la imagen están como las zonas prohibidas para evitar precisamente esto. Entonces, simplemente es marcar bien al paciente. No puede faltar hablar del ácido hialurónico. Sabemos que es un material totalmente biodegradable y biocompatible. Se hace una técnica con aguja o con cánula, pues como a preferencia de cada quien. Siempre tener en cuenta que el plano de aplicación es supraperióstico. Y para evitar pues como todas las complicaciones que podemos tener, hay que hacer una inyección lenta y suave,
poner microbolitos, muy poquita cantidad, entre 0.05 a 0.1 milímetros en cada uno de estos, siempre aspirar antes de inyectar, incluso con cánula, y pues tener a la mano como el antídoto, que es la hialuronidasa. Aquí les pongo como las marcas pues que más se conocen como de pronto en el mercado, en la ciudad, que se usan para rellenar ojeras. Está el Velotero Balance, que es de MERS, el Juveder Bolift o Juveder Ultra Plus, que tiene un poquito de una G' más alta. Entonces es como de pronto usarlo con inyectores más, pues, más especializados porque tiene una G' más alta y que es un poco más maleable. Y el Teocial RHA2 también es otra marca, es un poquito más costosa pues, que las otras, pero esos son básicamente los prototipos de ácido hialurónico que usamos pues, para rellenar ojeras. Tener en cuenta que aquí podemos tener 3 surcos en el nasoyugal, que realmente pues digamos que casi que todos pues tenemos un poco de ese surco muy natural y fisiológico. El palpebromalar, que es 100% de los casos es pues como por envejecimiento o cuando de pronto las personas envejecen, se enflaquecen mucho. O también tenemos el surco medio yugal, que es parte pues como la mejilla. En general, pues cuando uno va a usar ácido hialurónico en ojeras, Mauricio Di Maio, que es un cirujano plástico muy famoso al respecto, habla que primero uno, cuando va a hacer una intervención, primero maneja la estructura, entonces primero pone como puntos de anclaje más de pronto malares, temporales, luego de pronto maneja los contornos, sobre todo pues a nivel temporal, y finalmente a lo que se dedica es al perfilamiento, que ahí entran, por ejemplo, las ojeras. Muchas veces con uno poner un punto de anclaje aquí malar, en un CK3, por ejemplo, eso a veces ya mejora mucho y no hay que rellenar aquí el surco nasoyugal. Entonces, para tener en cuenta como esa forma de aproximación. Y pues quería también mencionarles como lo que podemos tener en cuenta cuando tenemos de pronto un efecto adverso, y son estas 3 cosas. Cuando inyectamos mucho o de forma muy superficial, podemos tener primero una sobrecorrección, que se ve como un nódulo, un grumo ahí, y es porque hay como una contractura capsular alrededor del material. El edema malar, que es una complicación más bien temida, es por obstrucción del drenaje linfático y se ven como unas bolsas. Y el efecto Tyndall es por una coloración como azul grisácea, que aparece ahí cuando lo ponemos muy superficial por un fenómeno de dispersión de la luz. El edema malar se ha reportado con uso de rellenos a nivel palperomalar y en surco nasoyugal. Siempre hay que preguntar por antecedente de alteraciones como linfáticas preexistentes, porque es un factor de riesgo y realmente es complicado de manejar. Siempre hay que usar como materiales menos viscosos, siempre poquita cantidad, lo que les dije, poca cantidad de espacio, microbolitos, y se debe inyectar en el plano que es para evitar esto. Ahí pues hay que usar hialuronidasa. El efecto Tyndall es un fenómeno óptico que hace visibles las partículas coloidales de un gel por la dispersión de la luz. Entonces, cuando ponemos el producto muy superficial, ¿qué pasa? Ocurre este fenómeno y es que cuando la luz un rayo de luz atraviesa un material que es no homogéneo, como el ácido hialurónico, las longitudes de onda que son diferentes empiezan a dispersarse y las que están como por el espectro del azul se dispersan de forma más rápida y preferente y por eso es que vemos esto azul. Ahí realmente lo que hay que hacer es masajear y retirar el material o usar hialuronidasa. Entonces, como conclusiones, realmente les presenté múltiples opciones no invasivas o mínimamente invasivas que están disponibles en el momento. Realmente, pues como una ventaja versus la cirugía es que tiene, pues obviamente, tiempos cortos de recuperación y que básicamente uno hace aproximaciones no con una sola cosa. Hay que resolver varios problemas, entonces usar varios de estos procedimientos tienen una acción sinérgica entre sí y quizás de pronto lo más importante es que puede tener un efecto aditivo o complementario al manejo quirúrgico, que normalmente, pues como según los estudios que vi, después de hacer una blefaroplastia, uno puede ya empezar a hacer como estos otros procedimientos a los 6 meses. De pronto, si no hubo pues como una satisfacción en el paciente o si quedó faltando algo, digamos que todas estas ayuditas pueden ser muy útiles para lograr resultados más óptimos. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias.
Tienen todos la posibilidad de abrir sus micrófonos si alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna intervención. Ana, me pareció súper buena tu conferencia, súper clara, súper completa. No, me pareció espectacular. Quiero darte las gracias Qué pues bueno. por enseñarnos esto que es muy importante y es una ayuda muy grande pues para nosotros. De verdad que estuvo súper chévere. Muchas gracias, Ana. Ay, pues, muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero que les haya servido esto. Sí, yo creo que sí, Anita. Muchísimas gracias, de verdad. Con mucho gusto. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, también ahí está mi correo. Muy buenas noches. Excelente conferencia. Nos ilustraste muy bien, sobre todo un montón de opciones. Se consiguen, o sea, cada dermatólogo tiene como su equipo que usa más que otros, o esto ya se ha generalizado y todos usan un poquito de todo. Yo creo que eso es muy individual. Pues yo, por ejemplo, como les mostré, uso muchos productos de Cisderma, por ejemplo, el Nanopore, que es el sistema patentado de microagujas que ellos tienen, o los peelings que ellos manejan, pero realmente hay muchas opciones en el mercado. Yo creo que cada quien, pues según la afinidad y lo que más le vaya de pronto gustando, hace sus tratamientos, pero realmente es muy de cada gusto. Y una última pregunta, ¿cuál es el tratamiento que has tenido que usar con menor frecuencia después de blefaroplastia, superior o inferior? Pues, por ejemplo, yo con la mesoterapia me va súper bien. Pues la mesoterapia tiene resultados muy bonitos, se revitaliza muy bien el párpado, es de los que, digamos, veo muy buenos resultados. Y lo que pasa es que también depende mucho de como el acceso que tenga el paciente. Las microagujas también es otra opción muy chévere. Por ejemplo, como les dije, el Ultherapy es de pronto muy costoso, incluso la radiofrecuencia también. Entonces ahí pues a veces es difícil para el paciente, pero pronto yo creo que las microagujas y la mesoterapia es súper todero. Excelente, y eso tiene un costo aproximado de cuánto, porque realmente siempre, a veces quedan, no siempre, pero sí quedan a veces unas faltantes, y también la calidad de piel no es la óptima, y si logramos hacerlo con estos tratamientos complementarios, es una inversión para el paciente de más o menos cuánto, la mesoterapia o las nanoagujas. Por ejemplo, la mesoterapia, las 4 sesiones valen 1.200.000. Cada sesión se cobra a 300. Las microagujas, cada sesión se cobra a 460. Normalmente pues uno hace un paquetico de 3 y le puede costar 1.200.000. La sesión de láser, una sesión de láser de 2 puede valer 1.500.000. Pero normalmente pues como les mencioné, entre 2 y 3 es lo que se recomienda. Con una sola de pronto se queda uno a veces cortico. Y ya la radiofrecuencia, por ejemplo, el uso de la punta vale 2.400.000, pero esa sirve para las 3 sesiones. Y el Ulthera vale más o menos 2.5 millones solo para parte. Pero a veces uno pues aprovecha y lo hace en toda la cara y vale más o menos 7 millones con la sedación. El peeling sí es mucho más económico, uno cobra pues por una sesión de peeling entre 250 y 300. Sí, más o menos esos son los precios. Doctora, mil gracias. Ay, no, con todo gusto. Excelente todo lo que nos mostraste. Muchas gracias. Con todo gusto.